Así es un entierro hoy, y así lo era en 1800. ¿Cómo lidiamos con la muerte en estos 200 años? A comienzos del siglo XIX había una baja esperanza de vida, una alta mortalidad infantil y las epidemias causaban estragos. La muerte era una cuestión de todos los días y había que acostumbrarse. Por eso la anunciábamos con bombos y platillos. Era una verdadera fiesta. Sin embargo, el carácter festivo no impedía un estricto respeto del luto, rigurosamente codificado de acuerdo al parentesco que se tenía con el difunto. Una mujer que enviudaba, por ejemplo, podía llegar a vestir de negro por el resto de su vida. La Iglesia aconsejaba disponerse de cuerpo y alma para recibir a la muerte. El moribundo debía rezar mucho y leer libros al respecto como para ir haciéndose a la idea. Todo para lograr un pasaje tranquilo en compañía de ángeles y santos. El camino hacia el más allá se iniciaba con el viático, una procesión hacia la casa de los enfermos más graves, encabezada por el sacerdote y un monaguillo que tocaba una campanita. Detrás, una comitiva pública. Y si faltaba gente, estaba la cofradía de los esclavos del Santísimo Sacramento, que acompañaba la procesión con velas encendidas. Esta multitud se instalaba finalmente en la casa del moribundo y acompañaba los rezos del sacerdote. Mediante el testamento, el fiel confesaba su fe, reconocía sus pecados y se redimía. A su vez, la Iglesia controlaba la reconciliación del pecador y se quedaba con un diezmo de la herencia. Y si el muerto era de clase acomodada, directamente podía legar toda su herencia a la Iglesia. Esto no era solo una demostración de piedad, sino también una forma que tenía la aristocracia de vincularse al poder eclesiástico. La muerte era un negocio redondo para todos. Un capítulo aparte era la muerte de los niños, que daba lugar al velorio de angelitos. Creíamos que cuando un niño moría, era motivo para festejar con baile su entrada en la gloria. Y no quedaba bien llorar, porque se pensaba que las lágrimas podían humedecer las alas del angelito e impedir su viaje al cielo. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX la sociedad uruguaya empezó a cambiar y la actitud hacia la muerte también. Estaba surgiendo una nueva sensibilidad que prefería expresar su angustia a través del decoro y el respeto. De a poco nos fueron sacando la fiesta. En 1861, un decreto del Poder Ejecutivo prohibió las misas de cuerpo presente. Seguíamos rezando, pero sin el cadáver. A partir de 1870, varias ordenanzas impidieron a las familias enterrar a sus deudos en sus propiedades. Se acabó eso de enterrar al abuelo en el jardín. Finalmente, en 1886, la Junta Económico-Administrativa ilegalizó la venta de bebidas alcohólicas frente a los cementerios el Día de los Muertos. Podíamos seguir yendo al cementerio, pero sobrios. Aunque suene curioso, los cementerios ocupaban un lugar importante en nuestra vida ciudadana. De hecho, ir al cementerio era todo un paseo. El más aristocrático era el cementerio central. En los primeros días de noviembre, los diarios y las revistas publicaban crónicas detalladas acerca de la concurrencia, las flores, los adornos en los principales sepulcros y hasta la música que se ejecutaba. Mientras algunas publicaciones frivolizaban la muerte, otras reclamaban mayor solemnidad. Desde entonces, como afirmaba una crónica de la época, los cementerios pasaron a ser una mansión donde solo existe la pena y reina la verdad. La muerte se asoció entonces con una de las áreas más disciplinarias de nuestro país, la medicina. Si a comienzos del siglo XIX, al lado del moribundo estaba el cura, ahora era el doctor quien se ocupaba de las personas en sus últimos momentos. Y desde entonces nuestras costumbres mortuorias no han cambiado mucho. Para comienzos del siglo XX, esta nueva sensibilidad se había afianzado de tal manera que conseguimos abolir la pena de muerte después de 50 años de debates. Era la época de José Valle y Ordóñez, símbolo de una república moderna y progresista. Y sin embargo, todavía era común batirse a duelo como método para defender el honor. Hasta el propio presidente lo usó para zanjar sus diferencias con el diputado nacionalista Washington Beltrán. Esta práctica siguió hasta bien entrado el siglo. De hecho, en la década del 70, varios políticos contemporáneos como Jorge Valle, Julio María Sanguinetti y Líber Seregni se batieron a duelo por cuestiones de honor. La ley de duelos recién fue derogada en 1992. Y así llegamos a la actualidad. Con una mayor expectativa de vida y familias cada vez más reducidas, la muerte se volvió algo menos frecuente, pero mucho más traumático.
Ya no le pagamos a la iglesia para que se encargue de nuestro funeral. Contratamos empresas privadas y lo abonamos en cómodas cuotas. La muerte sigue siendo inevitable. Irredituable.